Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Armando Espinosa Bernal, soy estudiante de la Universidad Virtual en la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 210-35298. En este video abordaré el reto número 2 llamado la personalidad y su validación ante el registro civil, el cual corresponde al módulo Derecho de Personas y Familia. A continuación explicaré el tema, los atributos de la personalidad, en el cual señalaré qué son los atributos de la personalidad, nombraré a cada uno de los atributos y sus características. A su vez se hará la mención sobre las actas en donde se encuentran dichos atributos. El concepto de persona es importante tomar en cuenta, puesto que de ahí deviene la personalidad de un individuo. En este sentido, nos dice Ignacio Galindo Garfias, el vocablo comprende una porción de seres que por sus cualidades específicas, intelectuales y morales, se diferencian de todos los demás seres vivientes y por supuesto de las cosas inanimadas. Debemos entender qué es la personalidad para poder definir cada uno de sus atributos. En el lenguaje ordinario se dice que una persona tiene o no tiene personalidad, de acuerdo con su modo de ser, mayor o menor personalidad, sin que esto implique la negación de su categoría de persona. De la misma manera, en el aspecto jurídico, la persona participa en las relaciones jurídicas creándolas o extinguiéndolas, suprimiendo esas relaciones jurídicas o sufriendo las consecuencias de la violación de un deber jurídico como sujeto activo o pasivo de un determinado vínculo de derecho. La personalidad significa que el sujeto puede actuar en el campo del derecho. Diríamos que es la proyección del ser humano en el ámbito de lo jurídico. Es una mera posibilidad abstracta para actuar como sujeto activo o pasivo en la infinita gama de relaciones jurídicas que pueden presentarse. Los atributos tradicionales de la personalidad son el nombre, el estado civil, el domicilio y la capacidad de goce. A continuación, vamos a tratar el tema del nombre. El atributo de la personalidad por excelencia lo es el nombre. Sin él sería una tarea ardua el distinguir a una persona en relación a otra. Es decir, el nombre sirve para individualizar a las personas y este acto jurídico de otorgar un nombre se realiza normalmente cuando las personas son adoptadas de acuerdo a lo señalado por los artículos 84 al 87 del Código Civil Federal y cuando las personas son recién nacidas tal y como lo establece el artículo 58 del citado ordenamiento, en cuyo caso es necesario llevar a las personas ante un oficial del registro civil para que éste expida el acta de nacimiento, en donde hará constar el día, hora y lugar del nacimiento, el sexo del presentado, la razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto, la impresión digital del mismo y el nombre o nombres propio, individual o de pila otorgados por voluntad de los padres y los apellidos paterno y materno, también denominados por la teoría nombre patronímico y por virtud del cual se distingue el grupo familiar al cual pertenece el recién nacido o el adoptado. Ahora vamos con el domicilio. El domicilio como atributo de la personalidad individualizada individualiza a la persona física y la identifica de manera clara cuando es utilizado para ubicar el lugar en donde la persona física ejercita sus derechos y da cumplimiento a sus obligaciones. Tradicionalmente, es la residencia habitual de una persona física cuando permanece por más de 6 meses en él. El estado civil. El estado civil es la relación jurídica específica de una persona en relación con su familia y con los miembros que la componen. Es casuístico y está compuesto por un conjunto de derechos y obligaciones recíprocos que originan atribuciones propias de la familia y de pertenencia, así como en sus miembros. Es decir, el vínculo formado entre la persona y su núcleo familiar lo distingue de otras personas y de otras familias en sus costumbres, ideologías, educación, etc. Además comprende las distintas calidades de hijo, hija, padre, madre, parentesco, por consanguinidad
afinidad y adopción. El estado civil de las personas se compone por las siguientes fuentes. El nacimiento de una persona considerada viable para vivir determina su estado civil, pues desde el comienzo de la vida una persona se convierte en sujeto de derechos y obligaciones en relación al linaje al que pertenece y con los miembros que lo integran. La nacionalidad de una persona la vincula con el estado al que pertenece y con cada uno de sus miembros. La edad interviene en el desarrollo de la persona provocando cambios físicos y mentales reglamentados por la norma jurídica para reconocer derechos y obligaciones adquiridos por la capacidad del menor de edad, del emancipado y del mayor de edad. La incapacidad de la persona, sea natural o legal, influye en el distinto alcance de la libertad o capacidad de ejercicio de sus derechos y obligaciones. La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Se entiende por capacidad, expresa el civilista Galindo Garfias, tanto la aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones como la posibilidad de que dicha persona puede ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismo. La capacidad tiene dos especies, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, que corresponde a toda persona y que es parte integrante de su personalidad, puede existir sin que quien la tiene posea la capacidad de ejercicio, y concluye Galindo Garfias que la incapacidad entonces se refiere a la carencia de aptitud para que la persona que tiene capacidad de goce pueda hacer valer sus derechos. La capacidad de ejercicio, o sea, la posibilidad de la persona para actuar, ejercitar sus derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos y cumplirlos por sí misma, solo la tienen los que han llegado a la mayoría de edad y están en pleno uso de sus facultades mentales, y los menores emancipados en los casos declarados expresamente. El nombre se encuentra presente en el acta de nacimiento, actas de reconocimiento, actas de matrimonio, actas de función. El domicilio es aceptado en diferentes actas como son actas de nacimiento, actas de adopción, actas de matrimonio, demandas de divorcio. El estado civil se encuentra en las actas de defunción y en el acta de matrimonio. La capacidad de goce no se encuentra como tal de dicha manera implícita, sin embargo se ejerce cuando hacemos uso de nuestros derechos en un proceso legal. Y bien, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta pronto.